Egun horri, estoy encantada de estar aquí, Egunon. Llevo toda mi vida profesional en el Reino Unido y voy a hablar en castellano, pero no es mi lengua habitual de trabajo. Por favor, disculpas si tropezo y si necesito un poco de ayuda, la voy a preguntar. Yo llevo muchos años trabajando en hacer proyecciones de gastos futuro, sobre todo en temas de dependencia. Lo he hecho para Inglaterra, lo he hecho para trabajar con ECFIN, con las proyecciones para Europa, y ahora estoy trabajando... ¿Está la ventana por el medio? ¿Me oís mejor así? ¿Sí? Sí, gracias. Y ahora estoy trabajando en 7 países en desarrollo. Trabajamos principalmente en demencias. Estamos trabajando en México, Brasil, Jamaica, India, Indonesia, Kenia y Sudáfrica. Estamos pensando en cómo pueden estos países que están envejeciendo muy rápido y sin ser ricos afrontar el envejecimiento. Y hablo de esto en Donostia. Aquí estamos en una región que es relativamente rica, que está muy avanzada, y es muy interesante pensar en cómo esta reinvención que estáis haciendo del envejecimiento puede ser muy inspiradora para nosotros, pensando qué es lo que vamos, cuando hablamos con países que están en desarrollo, por dónde tienen que empezar. Porque ellos no empiezan con el sistema paternalista que he describido antes, y empiezan de nuevo. Y para mí es muy enriquecedor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que tendréis todos mucha hambre, voy a intentar. Y hay mucho de lo que diría normalmente ha estado muy bien cubierto por las personas que han hablado antes de mí. Solo para poner un poco la foto soy economista, tengo que poner algo de costes. Me he centrado mucho en demencia últimamente, los últimos 10 años, y es porque demencia es donde está casi todo el gasto de dependencia. Empecé haciendo proyecciones, piensas, ¿y qué es lo que podemos cambiar? Bueno, tal vez podríamos cambiar la demencia, porque si encontramos una cura, pues va a cambiar toda la foto del sistema de dependencia. Y así empezamos a profundir. Esto es un trabajo que hacemos regularmente, vamos a publicar datos nuevos muy pronto, donde miramos cuál es el coste de la demencia en Inglaterra y en quién recae. Y aquí está, lo siento que está en inglés, pero lo que pone NHS en verde es el gasto sanitario, lo que está en negro es el gasto público en servicios sociales, lo que está en azul es la contribución privada que hacen las familias a los servicios sociales. El sistema de dependencia inglés no es muy generoso. Hacemos mucha investigación, pero no les convencemos de que sean más generosos, pero lo intentamos y tal vez habrá un cambio en los próximos meses. Y en amarillo está donde recae casi todo el esfuerzo, que está en el esfuerzo que ponen los familiares. Unpaid care significa cuidados no remunerados, casi todo es familia, algunas veces son amigos y vecinos. Y es importante tener esto en cuenta, y es que además si sumamos la parte azul y la parte amarilla, las familias costean 2/3 en especie y en dinero de los costes de la demencia. Y creo que esto es algo que vamos a hablar esta noche también. Pues voy a hacer un poco un recorrido de qué es lo que entendemos por sostenibilidad, por qué es importante y qué es lo que significa de verdad. Un poco sobre la prevención y qué es lo que podemos esperar de ella. Ponemos mucha esperanza, pero hasta qué punto está justificada. Y luego una corta reflexión de cómo vender la inversión en un sistema de cuidados a las políticas y el público. Me parece que aquí esa tarea ya está hecha, entonces igual es un poco redundante esta última transferencia, pero bueno, vamos a comentar igualmente. Sostenibilidad, hablamos mucho de ella, y es importante desglosar lo que significa. Sostenibilidad política es uno de los primeros aspectos que es crucial, y es si realmente hay un buen ajuste entre las preferencias que tiene la sociedad y las expectativas de la población con lo que estamos ofreciendo. Si tenemos un sistema en que la gente no cree, en que la gente no tiene confianza, que piensan que los recursos no se destinan a quien realmente los necesitan, que hay mal gasto, pues va a haber muy poca confianza en el sistema, muy pocas ganas de invertir más en él, muy poco apetito político para también invertir en ello.
Es importante también que la gente tenga la confianza que si algún día lo necesitan, el sistema va a responder. En Inglaterra esto es un problema muy grande porque la gente piensa que están cubiertos, en realidad no lo están. Aquí yo no entiendo tan bien cómo el sistema de este país es muy complicado y varía además en cada área, pero es uno de los problemas habituales que la gente no ha planificado porque piensa que está cubierto y luego tienen la sorpresa de que recae mucho esfuerzo financiero y en especie, en trabajo, en cuidados, en las familias. Este sería el aspecto de sostenibilidad política, absolutamente crucial para tener un sistema que pueda llegar a algún sitio. Luego hablamos mucho de que si es sostenible porque mucha gente va a envejecer. ¿Qué significa eso? Y voy a también distinguir entre lo que sería la sostenibilidad económica de verdad. Significa que estamos haciendo algo que genera un valor que se lo merece, que el coste de oportunidad, lo que dejamos de hacer para poder dar servicios a personas sociosanitarias, a personas con dependencias, pues es algo que el esfuerzo que ponemos vale la pena con el resultado que sale. Y esto es algo que normalmente no hemos pensado mucho en ello, pero sí que estamos intentando, los investigadores cada vez más, entender mejor cómo medir los resultados, lo que hemos generado a través de los servicios de dependencia. Aquí no curamos a nadie en dependencia porque por la naturaleza de las condiciones no hay, en la demencia no tenemos cura, entonces la persona no va a mejorar por darle servicios, no va a mejorar mucho su enfermedad, pero sí que pueden vivir mejor. Y estamos intentando aprender mucho mejor cómo medirlo. Y bueno, creo que algunos de los trabajos que se han hablado antes lo tenían mucho en cuenta. Y la sostenibilidad fiscal. En realidad, cuando hablamos de sostenibilidad, esto es de lo que queremos decir. ¿Y de esto de qué depende? Pues bueno, si estamos en un contexto del gasto público, perdonad la falta de acentos, pero no tengo corrector de textos en español, lo que nos está preocupando en realidad es que el gasto sociosanitario, por las tendencias demográficas que nos vienen y que nos están viniendo, está aumentando o necesitaría aumentar más rápido que el nivel al que crecen los ingresos públicos y tenemos luego un conflicto de hasta qué punto el crecimiento en gasto público sociosanitario nos está limitando lo que podemos hacer en otras áreas de gasto público. Y hay siempre un conflicto entre diferentes partidas presupuestarias y hay, cuando una área está creciendo mucho la demanda, pues va a salir un conflicto con las otras que intentan mantener su posición. Y nuevamente nos referimos a esto. Y quiero enfatizar que al fin y al cabo la sostenibilidad depende muchísimo de la financiación, de la fuente de la financiación, de los ingresos que tiene el sistema. Porque si crecemos mucho, si nuestro país se enriquece mucho, pues no va a ser problema tanto envejecimiento, porque pues nos lo podemos permitir. Si encontramos una forma de canalizar estos ingresos que tenemos como sociedad para gastarlos bien, para responder a las necesidades y a los cambios sociales que estamos viviendo, pues va a ser mucho más fácil. Nosotros sabemos que no esperamos, tal como están las cosas, tal como está el sistema de financiación de la dependencia, por ejemplo, que sea fácil en la mayor parte de países responder. Pero es algo que realmente debemos tener presente. ¿Y cómo lo hacemos con el tema de la competencia con otras áreas de gasto público? Sabemos que la situación demográfica nos está diciendo que el gasto debe aumentar, no hay otra forma. O sea, es algo, y ya hablaré luego de prevención, no es algo que podemos obviar y ser optimistas y decir, no hay problema. Vamos a tener esta competencia con otras áreas de gasto y tal vez tenemos que pensar si funciona bien tener un sistema en que todo el dinero va a las arcas públicas en forma de impuestos en general y luego de esto una partida va a ir a gastos relacionados con el envejecimiento. Bueno, tal vez en Asia, muchos países lo que están pensando es, bueno, como esto del envejecimiento, los gastos de dependencia, de demencia, van a tener su propia dinámica,
tal vez necesitan una forma de financiación específica que pueda responder de forma más flexible a esta dinámica. Tanto en Alemania como en Japón, Corea, eso están planteando también en muchas regiones de China, están ahora pensando, o ya tienen, un seguro específico social de la dependencia. Países como Singapur, que son más innovadores, han creado una public-private partnership que también ofrece un seguro. Pues bueno, esta es un poco de pincelada sobre qué planteamos de sostenibilidad. Ahora tenemos esto, pero también tenemos cosas que podemos hacer para moderar el gasto. Había puesto eficiencia, no voy a entrar en ello porque no hay mucho tiempo y la verdad es que al final no puse las transparencias, pero sí que voy a hablar de prevención. Es la forma más atractiva que hay, ¿no? Es la más placentera que nos puede ocurrir a todos para moderar el gasto en dependencia, pero también tenemos que ser un poco realistas. Se ha hablado antes, Julio ha hablado antes de las oportunidades que tenemos. Para hacer un poco de repaso, la dependencia es como el punto final, pero llegamos a través de una serie de pasos. Y incluso cuando una persona es dependiente, aún hay oportunidades de prevención. Podemos pensar en cómo reducir complicaciones, infecciones, cómo hacer que no se conviertan en más dependientes. Si van a un hospital, por ejemplo, asegurarnos de que no vuelven aún más dependientes a casa. Allí tenemos oportunidades. Incluso cuando se han perdido funciones, discapacidad, cuando una persona, por ejemplo, pierde la visión, pierde movilidad, podemos trabajar para reducir estas consecuencias discapacitantes. Estas funciones de discapacidad vienen de enfermedades. Bueno, sí, sabemos que van a aumentar las enfermedades crónicas, pero como comentábamos, puede que una diabetes bien manejada o que las personas realmente se tomen las píldoras que se les está dándose o que se adhieran a los regímenes que se les está, pues puede hacer que la enfermedad crónica no desarrolle en pérdida de función y no desarrolle en dependencia más a menudo. Y bueno, factores de riesgo, se ha hablado ya, voy a hablar de ello más tarde. Las vías principales, resumiendo, es reducir el riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas en primer lugar, que sería la prevención primaria. La secundaria, reducir las consecuencias discapacitantes, esto me cuesta un poco en español, de las enfermedades crónicas. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues bueno, tenemos algunas buenas noticias. En los últimos 20 años, si me centro ahora volviendo a mi área de demencias, pues hemos visto que se ha reducido a la misma edad, la probabilidad de tener demencia se ha reducido. O sea, algo bueno ha sucedido en los últimos 20 años y hay datos de varios países. Y esto es genial, pero y es muy importante entender por qué. Y en gran parte es porque estamos viviendo mejor, hemos tenido vidas más ricas, ha avanzado el nivel educativo, que es uno de los determinantes también de la demencia, y también afecta cómo luego nos comportamos. Y nos estamos más comportamientos más saludables. Avances médicos han sido importantísimos en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Pero, sin embargo, tenemos que ir un poco con cuidado, porque ha sido maravilloso que en los últimos 20 años hemos mejorado, pero una gran parte de esta reducción ha sido en lo que era fácil. Porque no ha habido mucho esfuerzo, aparte de los avances médicos, pero en el tema de comportamiento más saludable es relativamente reciente que hemos estado haciendo campañas de envejecimiento saludable y activo. Y lo que está pasando es que, y esto se demuestran los datos, sobre todo en Estados Unidos, es que la gente entre la que se ha reducido el nivel de la incidencia de la demencia son los de nivel educativo más alto. De alguna forma hemos empezado por lo más fácil. Lo que nos viene detrás va a ser un poco más difícil, que es persuadir a personas para quienes es mucho más difícil tal vez tener estas vidas más saludables, que lo hagan. Y noticias que no son tan buenas. Pues bueno, esto es debajo están las referencias, lo siento que igual no se ven mucho, pero hemos publicado este mismo año los resultados de unas simulaciones donde hemos estado mirando a la población que va a envejecer dentro de 20 años. O sea, la población que
Ahora siempre hablamos de los que ya han envejecido, pero muchos de los que estamos aquí vamos a envejecer en los próximos 20 años. Seremos las personas que queremos saber si tendremos demencia o no, si tendremos discapacidades. Hemos tenido en cuenta los comportamientos en relación a la salud actuales de estas personas, sus riesgos actuales y sus condiciones socioeconómicas de ahora. Lo que hemos tenido son muy buenas noticias para los varones, los señores que estáis en esta sala. Piensa bien. Para vosotros estamos proyectando que habrá una compresión de la dependencia, o sea, viviréis más años en mediana, no puedo prometer a cada uno individualmente, pero y de estos años extra, 3,5 van a ser en dependencia, pero vais a tener un 0,7 más en buena salud. O sea que parte de la ganancia va a ser en buena salud y compra de independencia. Para las mujeres, lo siento mucho, pero no pinta tan bien. Solo vamos a ganar 3 años, bueno, eso es Inglaterra, en España tal vez va a ser mejor, a ver si hay suerte, y en Donostia aún mejor. Pero lo que aquí nos sale es que de estos años extra, la mayoría van a ser en dependencia y va a haber un aumento de 0,7 años en alta dependencia. Y esto traducido a nivel poblacional es mucho, cuando lo miras en un país entero. De las proyecciones también nos sale que el número de personas con demencia va a aumentar de 650.000 en 2015 a 227.000 en 2035. Pero muy importante es que de estas personas con demencia, de este 1,5 millones, va a haber muchos más que tendrán, además de demencia, dependencia sustancial y una parte muy importante, más de 700.000, tendrá 2 o más comorbidades, además de demencia, además de dependencia sustancial. Y es importante, y aquí es lo más importante de este trabajo, tener en cuenta que el perfil de las personas que van a envejecer los próximos 20 años es diferente del que hemos tenido hasta ahora y sus características son muy diferentes. En azul está el perfil a nivel de si tienen demencia, el número de enfermedades crónicas. Esto es dentro del grupo de personas con dependencia. Todas estas son personas con dependencia sustancial. Lo que vemos es que el grupo que tenía solo dependencia está disminuyendo y cada vez lo que está aumentando, que es en gris está la proyección para 2035, son personas con características muy complicadas, con necesidades mucho más complejas de lo que hemos visto hasta ahora. Pues mirando al futuro, cuando las personas... creo que voy a pasar esto rápido porque ya se ha comentado, pero sabemos que podemos aún continuar trabajando, podemos trabajar también con las ganancias menos fáciles. Empieza todo, esto es una publicación del Lancet, lo recomiendo si no lo conocen ya, donde han revisado en qué partes de la vida podemos incidir en reducir el riesgo de demencias y debemos continuar trabajando en ella. Muy rápido, como estoy aquí, lo tenéis muy dominado por lo que he visto a nivel de lo que son las políticas públicas, pero esto es uno de los grandes problemas a nivel mundial para esta área, es cómo persuadir de que esta es un área importante. Tradicionalmente hemos utilizado mucho los argumentos catastrofistas de que va a costar todo mucho y va a ser un tsunami demográfico. Y hemos utilizado también muchos modelos paternalistas, hay que cuidar mejor las dependencias. Cada vez más tenemos que movernos a un cambio de enfoque donde hablamos de derechos humanos, cómo proteger la autonomía, cómo poder vivir plenamente la dignidad. Tenemos que hablar y considerar la inequidad de género. La mayor parte de los cuidadores son mujeres, además las mujeres son las que van a tener más carga de dependencia en ellas mismas. Tenemos que entender el coste económico de no intervenir, porque es muy fácil no continuar haciendo nada, pero tiene un coste y no lo hemos medido mucho hasta ahora. Y tenemos que considerar el envejecimiento como oportunidad, nuevas formas de envejecer, Silver Economy, y creo que para esto mañana tenemos un programa completo. Muchas gracias.